Hola chicos, voy a explicarles un poco lo que deben hacer en términos de cómo visualizar el ejercicio de identificar las oportunidades en cada una de las experiencias que ustedes han venido trabajando. Por un lado, tenemos que ustedes ya hicieron un enunciado del job to be done, que tiene tres grandes partes. La parte funcional, que da también el contexto. La parte de las luchas, a qué me enfrento en términos de molestias e incomodidades. Y finalmente, cómo me quiero sentir personal y socialmente. ¿Listo? Ese fue el primer ejercicio. Luego ustedes hicieron una identificación de las etapas. Recuerden que las etapas no deben estar asociadas a deseos ni a soluciones específicas. Esas soluciones específicas limitan la posibilidad de entrar a explorar posibilidades. Entonces, vamos a definir que las etapas deben estar asociadas a verbos como pagar, monitorear, recibir, explorar, controlar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de esas etapas genera un espacio en el cual vamos a hacer el análisis. ¿Listo? Dentro de los elementos que vamos a trabajar o que se trabajaron está el mapa de empatía, que como dijimos se va a dividir, y allí fue donde hicimos qué ve, qué dice, qué hace, qué siente esa persona. Y dentro de cada uno de esos elementos se analizaron y se llenaron todos los posibles elementos asociados a esos aspectos. Y ahí llenamos de información y muchos post-its cada una de estas etapas. ¿Listo? Desde la perspectiva del usuario. Recuerden que todo esto se alimenta de la observación, ¿sí? Y relacionamiento con esos usuarios, ya sea a través de entrevistas, ya sea a través de diferentes actividades de inmersión en el contexto de ese usuario. Entonces, esto está lleno de algunos elementos y incluso hicimos una curva de emoción, donde hablamos de aspectos positivos y aspectos negativos. Y ahí generamos una especie de electrocardiograma donde veíamos cuáles eran de pronto las etapas de menor satisfacción, por así decirlo. Entonces eso genera unos elementos donde posiblemente yo tengo que entrar a identificar qué está pasando en estas etapas donde de pronto la emoción es más negativa. ¿Listo? Con esto en mente, hicimos un ejercicio de tres grandes etapas que viene a continuación. Hicimos un ejercicio donde identificamos el what, luego el why y luego el wow. Recuerden que el what está asociado a todo lo que sea doloroso, y ahí tienen que ver temas de tiempos, temas de dinero o recursos y temas de inconsistencia. Habíamos hablado que las inconsistencias son aquellas cosas que esperamos que sucedan de manera satisfactoria, pero a veces no suceden por errores, por fallas, por curvas de esfuerzo, y hacen difícil. Entonces ahí vamos a llenar muchos de estos elementos, desde todos los dolores y molestias que tienen los usuarios en sus experiencias. Luego, para bajar al why y poder llenar esta fila, vamos a hacernos la pregunta, o vamos a hacernos una serie de preguntas, y ahí es donde entra a colación los 5 porqués. Entonces, cuando yo identifico que hay una situación que de pronto viene como un tema general en la etapa, yo puedo empezar a identificar qué es lo que hay detrás de eso y por qué es importante para ese usuario. Y siempre preguntarnos, bueno, ¿y por qué es importante, o por qué es importante que esta persona está haciendo esto de esta manera? ¿O qué hay de importancia detrás de una queja, de un reclamo? ¿Qué es lo que estamos esperando como usuarios? ¿Listo? Y eso es lo que vamos a documentar en la etapa del why. Finalmente, leemos y empezamos a revisar de manera vertical nuestra etapa.
y vamos a empezar a ver qué es lo que ese usuario esperaría que sucediera de manera satisfactoria en esta etapa. Entonces, si por ejemplo aquí hay un problema de tiempo, de que la persona de pronto percibe que hay una ralentización de la oferta o que se desperdicia mucho tiempo, pues podríamos empezar a decir, este personaje espera, ¿sí? Y ahí es donde viene el concepto de resultados esperados, ¿sí? Que recuerden que bajo la lectura de darle una escucha justa al usuario que se les envió hace unas semanas, vamos a tener una estructura que tiene 4 grandes elementos por cada uno de estos elementos que colocamos acá. Recuerden que hay una dirección de mejora, una unidad de medida, un objeto de control y un contexto. Entonces, todas las cosas que aparezcan acá deben empezar con esa dirección de mejora, sea reducir o aumentar. Entonces miren que todo lo que ustedes coloquen aquí ya tiene esa lógica o ya tienen la primera palabra al menos establecida. ¿Listo? Entonces ustedes lo que deben empezar a revisar es qué cosas de aquí, cuando se miran de manera vertical, empiezan a generar un tema, y ahí es donde definimos, el usuario está esperando que suceda tal cosa. Y eso es lo que colocamos en cada una de estos post-its que serán los wows. ¿Ok? Entonces, a esto lo vamos a entender como wows o resultados esperados. El problema es que miren que empiezan a aparecer en cada una de las etapas muchas necesidades. Y el problema es que como empresa no tenemos todos los recursos ilimitados para poder generar ideas dentro de cada una de estas necesidades identificadas. Entonces vamos a tener que escoger, a cuál de estas yo realmente le voy a apuntar a la siguiente etapa. Entonces, para ello, y ahí es donde entra de pronto la dinámica que vamos a realizar, es que primero vamos a filtrar y a generar una decantación, y vamos a hacer aquí un filtro de cuáles son las más potentes y sobre todo enfocarnos en donde la emoción negativa de la curva de emoción está más abajo. ¿Listo? Sobre todo entonces en esta etapa y en esta etapa para este ejemplo. Ustedes en sus proyectos identificarán cuáles son esos elementos. Entonces, en estas etapas de aquí, en esta y en esta, es donde yo esperaría que hubiera más énfasis y más exploración. Entonces, lo que vamos a hacer es escoger todas estas y, súper importante, codificarlas. Entonces, por ejemplo, esta es la etapa, voy a borrar este elemento, esta es de la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4, la etapa 5, la etapa 6 y la etapa 7, para este caso. Recuerden que debemos tener entre 5 u 9 etapas, mínimo 5, máximo 9. Entonces, importante que yo identifique y codifique esto para poderlo luego analizar. Entonces, etapa 1, entonces esta se puede llamar E1, W1 y esta se va a llamar E1, W2, ¿sí? La 1 y la 2 y así sucesivamente. Aquí por ejemplo sería etapa 2, E2, W1, por ejemplo. Entonces voy a coger estos elementos, voy a borrar aquí un minutico para que me quede espacio en el tablero y se pueda ver. Entonces voy a tomar estos elementos y los voy a colocar en una columna y aquí ya me puedo pasar a un Excel. Entonces todo lo de esta fila vengo y lo traigo aquí. ¿Listo? Entonces aquí tenemos E1W1, E1W2, E2W1, etcétera, etcétera, hasta llegar a la N, que sería de pronto este. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a identificar cuáles de estas son las de mayor oportunidad. Entender el concepto de oportunidad es súper importante para poder filtrar esto. Y una oportunidad implica dos grandes cosas. Uno, que eso sea importante para el usuario, ¿sí? Este es el primer factor, importancia para ese usuario. Y el otro tiene que ver con el nivel de satisfacción actual.
Entonces, este debe ser alto y este debe ser bajo para que sea una buena oportunidad. ¿A qué me refiero con eso? Un usuario va a querer adquirir algo cuando ese algo es importante y nadie más se lo está ofreciendo de manera correcta o satisfactoria. Es allí, en esas dos combinaciones, donde vamos a hacer este ejercicio. ¿Listo? Entonces, hay dos maneras de identificar esto y ahorita las vamos a visualizar. Pero el ejercicio que tenemos que hacer es que cada uno de ustedes va a ir a donde diversos usuarios y va a empezar a validar cada una de estas elementos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes, digamos, este es el estudiante o la estudiante 1, ¿sí? Ese estudiante o estudiante 1, perdón, va a ir a donde 3 personitas. Y por cada persona va a hacer un análisis y les va a preguntar por la importancia y la satisfacción actual. Importancia y satisfacción, importancia y satisfacción. Y le va a preguntar, vea, siendo esta oportunidad o esta necesidad, digamos, reducir el tiempo que toma hacer un pedido, ¿listo? ¿Qué tan importante es eso para la persona? La persona podrá decirte, la persona 1 te podrá decir, eso es muy importante, voy a ponerle 10. De pronto la persona 2 te va a decir, pues eso es importante, no súper importante, entonces voy a colocar 9. Y de pronto la última concuerda con la primera y dice que también 10. Ahora, le preguntamos, bueno, y hoy en día, con las soluciones actuales que hay en el mercado, ¿qué tan satisfecho te encuentras? Y ahí es donde vamos a responder también la satisfacción. Entonces vamos a decir, satisfacción, de pronto es un 2, de pronto aquí la otra persona dijo que un 3 y la última dijo que un 4. Y eso va a pasar para todos los estudiantes. Entonces el estudiante 2 va a hacer lo mismo, ¿sí? Con 3 personitas y va a responder importancia, satisfacción, importancia, satisfacción, importancia, satisfacción por cada una de estas necesidades. Mi recomendación, traten de no tener más de 3 por cada etapa para que tampoco se haga una cosa larguísima. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a visualizar esto o vamos a tratar de priorizarlo de acuerdo a lo que está sucediendo en cada una de ellas. ¿Qué va a pasar con esto? Cada una de las necesidades identificadas las vamos a graficar en un plano cartesiano en el cual vamos a colocar aquí satisfacción y aquí importancia. Y vamos a ir de un nivel 0 a un nivel 10, digamos. Tiene que ser la misma escala que utilizaron acá. Y lo mismo de 0 a nivel 10. ¿Dónde van a estar las grandes oportunidades? Van a estar donde haya alta importancia. Recuerden que dijimos que la importancia debe ser alta y la satisfacción debe ser baja. Entonces, las grandes oportunidades van a estar a la mano derecha inferior de ese gráfico. ¿Cómo llegamos a graficar esto? Entonces, miren que lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, para esta primera oportunidad vamos a tener los promedios de cada uno de ellos para que al final podamos tener estos dos valores, importancia y satisfacción, para poderlo mapear en estos dos ejes. ¿Listo? Entonces, la importancia va a ser el promedio que yo saque de este y de todos los estudiantes y personas que respondieron. Digamos que eso me da un 8.5 de importancia. Y luego la satisfacción, digamos que en este caso pareciera que está bajita, lo mismo, voy a promediar voy a promediar este y de todos los que respondan. Y digamos que me dio un 3.2. Entonces yo con este dato, estos dos datos me van a permitir venir al gráfico y decir, bueno, la E1W1 se visualiza en este gráfico con la coordenada 8.5 y 3.2. Entonces, 8.5 en importancia, entonces voy y lo busco, 8.5 más o menos por aquí, y 3.2 en satisfacción, perdón, más o menos, digamos que esto es 5, por acá es 3, más o menos. Entonces, este punto de aquí se vuelve mi E1W1 y lo codifico ahí, E1W1. Y voy a hacer lo correspondiente con cada una de estas necesidades. ¿Listo? Entonces, esto me va a empezar a llenar este gráfico y son las oportunidades que aparecen en esta zona que hemos dicho
que es donde están las grandes oportunidades, las que vamos a demarcar como más importantes. ¿Listo? Este análisis yo lo puedo tanto visualizar de manera gráfica, también hay una fórmula que si quieren la pueden utilizar. La fórmula es que las oportunidades, es decir, las que están acá, van a ser igual a importancia más el delta de satisfacción y esa importancia. ¿Qué quiere decir? Oportunidad es igual a importancia más importancia menos satisfacción. ¿Listo? Entonces, esto también lo pueden hacer por cada una de estas y ahí lo que les va a dar es un número que seguramente, digamos, si lo hacemos con esto, si redondeamos esto rápidamente, digamos que la importancia sea 8 más 8 menos 3, esto me da 8 menos 3, 5, más 8, 13. Entonces, la oportunidad es 13 sobre un máximo que yo tendría de 10 y 10 da 20. Entonces, este, por ejemplo, está en 13 sobre 20. Y ahí entonces empezamos a revisar qué nivel de oportunidad tiene cada una de estas necesidades. Y el que tenga el número más alto, pues obviamente es la oportunidad donde yo debería enfocarme. Y con eso, entonces, vamos a mostrar dónde están las oportunidades de una manera más cuantitativa y así podemos ayudarle a la empresa a tener un poquito más de confianza. Ustedes deberán tener evidencia, cada uno de ustedes, de que ustedes hicieron la validación con esos usuarios. Entonces, usted se toma la fotico, ¿sí?, donde aparece usted preguntándole a cada persona por cada una de las oportunidades. Y con eso terminamos el entregable y lo que va a pasar y lo que viene a continuación es cómo uso estos elementos para crear un brief de innovación, porque recuerden que estamos en una etapa en la que estamos terminando de cerrar el primer diamante, donde se analizan los problemas y donde se definen las oportunidades, para pasar luego a las soluciones. ¿Listo? Entonces estamos construyendo, en este caso, un brief que será el siguiente paso. No obstante, para este ejercicio, lo importante es poder mapear la experiencia, identificar los wows o los resultados esperados, que al mismo tiempo miren que también son las oportunidades, sino que todavía no se han priorizado. ¿Listo? Luego hacemos el ejercicio de salir otra vez a campo. Recuerden que esto es un ir y venir donde está el usuario para tener mucho más confianza y que cuando ustedes presenten por qué tomaron la decisión de irse por este lado, ustedes tengan el soporte cuantitativo de esa toma de decisiones. Y con eso cerramos el ejercicio de definir dónde están las oportunidades y a qué le vamos a apuntar como emprendimiento u organización.